Voy a presentar ya. No, todavía no. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Nutrición aplicada a la formulación de raciones en cerdos. La ponencia de esta noche estará a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el ingeniero solicite su participación. Para la coordinación de la entrega de certificado, material de estudio y la clase grabada, les dejaré los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los responderá el ingeniero al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Gracias, licenciada Florcita, por darme esta oportunidad el día en esta tarde, ya noche. El tema es nutrición aplicada a la formulación de raciones y bienvenidos. Muy buenas noches. Voy a proceder a compartir pantalla. Florcita, ¿me confirma si pueden observar la pantalla? Sí, muy buenas noches. El tema es fundamental, formulación de alimentos balanceados para cerdos. Como ya se ha venido trabajando con esa institución, con el CID, en diferentes especies como ganado lechero, ganado a nivel del trópico y en esta noche especialmente en balanceados para cerdos. Eh, Esta noche vamos a ver un contenido, primeramente una introducción, qué es nutrición animal, por qué es tan importante la formulación de raciones, qué elementos deben ser considerados en el proceso de formulación de raciones. Para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, 4 aparatos también. Muy importante conocer esos temas. El tema también de un poco de anatomía, un poco de fisiología también, para comprender en sí la asimilación de los nutrientes, especialmente en una formulación de raciones. ¿Qué elementos debe ser considerado en el proceso de formulación de raciones también? Muy importante, aproximaciones sucesivas o pruebas de error, programas de computación también que actualmente se están realizando, métodos prácticos de formulación de dietas, programas de computación, raciones al mínimo costo, conocer los precios de alimentos disponibles, dosificación, formulación y requerimientos nutricionales. Estos temas vamos a abordar lo más importante, esencial, porque ustedes saben muy bien que el tema de nutrición es cuando tú estudias es mínimo un año, el tema de alimentación igual, son 2 años de ahí. Y el tema también de
también se aplica un poco del tema de conocimiento de los alimentos, cómo debe saber cuánto tiene energía cada alimento también a nivel de laboratorio, especialmente proteína, energía, fibra, extracto etéreo que se denomina. Cada alimento tiene su porcentaje en función si es energético o proteico. También es un poquito también esos temas. El abordaje del día de hoy es algo sencillo, lo más que se pueda hacer entendible. Como les explico, mínimo necesitamos para entender al 100% unos 3 años de ponencias de especialistas, especialmente en nutrición animal, los temas bromatológicos también, que es importante también conocer cómo se hacen las aproximaciones en el tema de energía, proteína. También cuando se habla de nutrición también se hace en ganadería el tema de extracción de líquidos ruminales también, para posteriormente saber cuánto asimiló el alimento que se está disponiendo, especialmente en rumiantes. Ahorita los cerdos son monogástricos y es otra dinámica. Como una breve introducción, nomás unas pequeñas palabras de ahí. Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con el potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones económicas. ¿A qué se refiere esta breve introducción? Que si hablamos de genética, especialmente en cerdos, ya no se habla mucho de genética, sino de líneas. Si tenemos una línea de excelente calidad, pero si no tenemos una buena nutrición, buenos ingredientes en la dieta, no vamos a obtener los resultados esperados a nivel de granjas. Especialmente lo que se quiere aquí es tener ganancias de peso, buenas conversiones alimenticias, y cuando se tiene ya madres en gestación, si es posible, y después ya en maternidad, que se denomina, igual tener una buena condición al final de este proceso del destete que se llama. También se habla de un destete precoz, y especialmente tenemos que tener diferentes dietas en función a la edad de cada especie que estamos hablando actualmente. Entonces, es muy diferente por edades, se debe ir haciendo las raciones alimenticias. Y también lo que se dice aquí, lograr producciones económicas en sí, y como se dice que la alimentación muchas veces llega en costos de producción, si hablamos, llega al 70% en costos. Entonces, lo que tenemos que buscar al momento que hacemos la ración alimenticia es buscar alimentos a nivel de mercado. Como saben ustedes, en el mercado siempre se maneja oferta y demanda, y debemos buscar, muchas veces la soya se dispara en precio y tenemos que buscar un alimento que se asemeje a la soya, pero que en el mercado esté a un bajo costo. Entonces, eso también tenemos que ir viendo cada alimento, cuánto nos aporta en energía, proteína, en lisina, metionina, muchas veces se habla de extracto etéreo también, y eso es lo que queremos ir buscando y conociendo en la parte de nutrición, especialmente en monogástrico que estamos hablando en esta noche. Aquí les voy a hablar un poquito también de la nutrición animal. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener sus estructuras y realizar sus funciones. Si hablamos en maternidad, en cerdas que están ya en primer parto, segundo parto, que se denomina, las cerdas se deben primero mantener y posteriormente producir, especialmente cuando se habla de camadas a partir de los 12 lechones, necesitan mínimo unos 500 gramos por lechón adicional a la dieta que se puede dar a una cerda que ya está en el tema de maternidad. Las sustancias reciben el nombre de nutrientes y el conjunto de procesos que llevan a cabo para obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Los animales son seres heterótrofos, lo que quiere decir que necesitan alimentarse en materia orgánica ya elaborada del alimento, produciendo los seres autótrofos al tener que tomar sustancias orgánicas y elaborarlos. Los animales deben hacerlas así. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el animal, mientras menor sea la partícula a nivel de
de intestino va a ser más asimilada y vamos a tener mejores conversiones alimenticias y también vamos a tener mejores pesos al final de cada proceso productivo. Lo que quiere decir que si tiene una partícula adecuada, entonces a nivel de intestino va a ser asimilada y posteriormente a nivel de torrente sanguíneo, los nutrientes, tanto proteína, energía, y sean más asimilados y convertidos en carne. Y si estamos en el tema de madres, necesitan también producir leche para sus lechones. Muchas veces hay madres que tienen 16, 20 lechones y lo que se debe hacer ahí es un ajuste de camada que se denomina en función al peso, hacer igualaciones de camadas y posteriormente tener pesos adecuados al destete. Y se habla también de destetes precoces, y en la cual los lechones también necesitan un alimento con altos porcentajes de proteína para obtener buenos pesos a los destetes. Para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, 4 aparatos, como ya les decía anteriormente: aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio y aparato excretor. Cada quien va a cumplir una función a nivel de la parte nutricional. Especialmente el aparato excretor juega un papel importante porque el alimento que se consume no se asimila al 100%, entonces siempre va a haber desechos y el animal va a desechar muchas veces a nivel de orina y de heces, va a excretar, un ejemplo, la proteína que no asimiló a nivel de intestino. Eso es la función del aparato excretor. Este cuadro es muy importante también conocer. ¿Por qué debemos conocer este cuadro? Porque muchas veces hay deficiencias de nutrientes en la cual el ejemplar puede morir, también puede perder la producción, enfermarse también, una enfermedad crónica, síntomas de deficiencias también. Hay deficiencia de nutrientes a nivel de los cerdos y no hay síntomas claros, pero la producción se reduce. Y cuando ya tenemos un balance en la ración, la producción va a ser al máximo en función a la línea genética que tenga en su granja. El animal produce expresando todo su potencial genético, que se denomina, cuando yo ya realizo un balance energético proteico, que se denomina, en la cual vamos a tener excelentes pesos. Si es posible, cuando se habla de montas, vamos a tener un ejemplar que se maneja a rango de 90 a 110 kilos. Dentro de ese rango vamos a tener pesos adecuados al momento de ingresar a montas, que se denomina, para posterior hacer el proceso de inseminación artificial. Entonces, es lo que queremos, es llegar a una edad y a un peso adecuado para ingresar al proceso de montas o inseminación artificial, que se denomina a nivel de todo este proceso de producción de cerdo. Y posteriormente, si tenemos un exceso de nutrientes, también vamos a tener problemas. No hay síntomas claros, pero la producción se reduce. Un ejemplo, en cerdos se maneja también condiciones corporales de una escala del 1 al 5, y si está muy obeso, pongámosle el número 5 en la escala, vamos a tener problemas de engrasamientos, problemas en machos, también engrasamiento también, vamos a tener ya, si es posible, tenemos que tener unos potreros o unas salas adecuadas para los reproductores y sacarlos a recorrer para bajar un poco la grasa que está acumulada a nivel especialmente en macho. Y si hablamos de hembras, si está muy engrasada y está gestante, también vamos a tener muchos problemas al momento del parto, porque no va a haber va a estar la cavidad del canal muy estrecho, que se denomina, y vamos a tener problemas, porque a veces hay lechones con exceso de pesos, y también es un término que se utiliza en cerdos, los vallicos, que se dicen, que son cerdos bien pequeños, y al momento que existe en el canal cervical un cerdo grande y no pare al momento, entonces
los que están en proceso de salida se van, con una palabra que voy a utilizar acá, se van a ahogar internamente con los líquidos amnióticos que se tienen a nivel de placentas. Entonces, muy importante también, y ahí se puede hacer el tema de ponerse un guante, obviamente, para no tener problemas muchas veces de enfermedades zoonóticas, utilizar guantes ginecológicos, de ingresar mano, si es posible, con un cabo, obviamente desinfectado para no introducir bacterias a nivel del tracto uterino, a nivel de canal, y posteriormente jalar, sacar el lechón que está atravesado, muchas veces están atravesados en el canal, se jala y posteriormente ya hay el tema de un parto normal por el tema de atravesamiento de los lechones. Eh, Eso les quería, en esos dos temas muy importantes también, no engordar mucho a la cerda antes de ingresar a la sala de partos, y también en machos ocurre un problema de engrasamiento, y posteriormente vamos a tener, como se denomina también, pereza sexual a nivel de machos por el tema de engrasamientos a nivel de la condición corporal. También estos temas importantes, necesidades nutricionales del animal, los alimentos, qué alimentos vamos a utilizar, tipo de ración y consumo esperado de los alimentos. Y muchas veces hay alimentos que no son muy palatables, y lo que pasa es que siempre voy a poner estos ejemplos voy a relacionar con seres humanos. Es un ser vivo, lo que siempre tenemos que estar observando. Al momento que yo hago una relación, tengo que observar, a ver si es palatable y si me lo está consumiendo. Un ejemplo, pongamos en cerdas, necesita, pongámosle 2.5 kilos. Entonces tengo que observar si me está consumiendo los 2.5 kilos en función a la condición corporal. Si está demasiadamente flaca, tengo que subirle un poco más a 3.5 si es posible, para llegar a 2.5, que es la condición corporal ideal que se quiera a nivel de cerdo, especialmente cuando estamos en el proceso de montas, y posteriormente tener una condición ideal para, eh, para que al final tengan un peso adecuado. ¿Qué elementos debe tener en la formulación de raciones? Los aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo indispensable completar las raciones alimenticias diarias con bases constructoras de proteínas, vitaminas, etc. ¿Qué nos dice aquí? Que las proteínas juegan un papel fundamental en el tema de ganancia de peso, en el tema también de construcción de tejidos, que se denomina también el tema fundamental en proteína, y también es como un balance de proteína-energía. Siempre los tutores o los nutricionistas, nuestros catedráticos, siempre nos han puesto un ejemplo de un carro. Pongámosle, yo también les voy a poner el mismo ejemplo de un carro. Si tenemos un carro, tenemos el motor que es la proteína. Siempre me acuerdo de este ejemplo que nos ponía nuestro tutor, nuestro profesor. El motor es la proteína del carro, pero si no tenemos energía, el combustible, que puede ser extra, ecopaís, o de acuerdo al estado o el país que estemos, o puede ser diésel, pero es energía, o súper extra, que es acá en Ecuador. Entonces la energía, podemos tener el mejor potencial. Yo estoy poniendo estos ejemplos para hacer un poco más entendible el tema. Si tenemos la buena proteína, pero si no tenemos la energía, entonces ahorita estoy haciendo este ejemplo con un carro. Si tenemos un buen motor, pero si no tenemos energía, el carro no me va a funcionar. Entonces una dieta más o menos es algo similar. Entonces si yo tengo una buena proteína, pero no tengo un balance de energía con proteína, esta dieta no va a ser tan eficiente al momento del consumo alimenticio, y no vamos a tener buenas conversiones. A eso me refiero con el ejemplo del carro, el motor y el combustible, que sería la energía metabolizable, energía digestible, fibra, energía, muchas energías que se manejan. Entonces, lo que en síntesis, en conclusión, quiero decir que siempre tiene que haber un balance energía-proteína al momento que haga una formulación de ración. Son las raciones balanceadas, se pueden lograr producciones acordes con el potencial genético de los animales.
Solo con una buena alimentación adecuada puede lograrse producciones económicas. Esto obedece a que la alimentación representa mayor porcentaje de los costos totales de producción, del 45% más. Entonces, antes yo les decía hasta el 70% en los costos de producción. Está en este rango del 45 al 70%. Entonces, es muy importante el manejo de costos, el manejo de buscar materias primas que se asemejen a un ejemplo, pongamos que una materia prima está muy elevada a nivel de mercado, entonces tengo que buscarme una alternativa que se asimile a la materia que está costosa. Entonces, bajamos costos de producción y mejoramos el ingreso económico a nuestros granjas. Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejores que se hagan a nivel genético y en la sanidad. También importante aquí, se sabe muy bien que hay un triángulo en el cual va sanidad, va la parte genética y la parte también de manejo. Es el triángulo que también tenemos que manejar, el tema sanidad, el tema genético y el tema de alimentación. Si falla una esquina del triángulo, vamos a tener problemas en el tema otra vez más voy a nombrar el tema de producción, el tema de ganancia de peso, de conversión alimenticia, y vamos a tener menos ingresos económicos de nuestras. Estos tres van ligados. Y si no tenemos una buena sanidad, un buen calendario sanitario, no llevamos registros, también vamos a tener muchos problemas. Si no tenemos un buen manejo, un ejemplo, si manejamos cortinas, un ejemplo, no tenemos un buen control internamente del galpón, especialmente en lechones, el manejo de cortinas juega un papel fundamental. Si tenemos mal manejo de cortinas, vamos a tener problemas, corrientes de aire, en lechones especialmente vamos a tener problemas, si es posible, de diarrea, solo por las corrientes de aire existentes a nivel interno de galpón. Entonces es muy importante el tema de manejo de cortinas, si es posible, manejar con termómetros internamente para no tener a nivel especialmente en las tardes, noches, ya tenemos muchas corrientes de aire, en la mañana igual, tenemos que tener un ambiente ya controlado internamente, especialmente temperatura, corrientes de aire, si es posible tener barreras, rompevientos, sembrar árboles, para que nos ayuden a proteger las corrientes de aire. Eso es muy importante también y fundamental en el manejo de cerdos. Bueno, aquí les quería también explicar un poquito cómo se manejaba anteriormente con un cuadrado de Pearson, en qué consiste. En un ejemplo, se tienen dos alimentos y se necesita saber que la proporción de cada uno se debe incluir en la dieta para que ésta posea un 15% de proteína bruta. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Un ejemplo, aquí tenemos un alimento que es el maíz y la harina de soja o de soya. Lo que hacemos es poner en la mitad el 15% de proteína bruta que necesitamos y en las esquinas del porcentaje de proteína. El maíz tiene el porcentaje de proteína bruta, el 9%, la harina de soja o de soya, el 44%. Lo que hacemos es restar 44 menos 15, 29 en un extremo, en el otro extremo es 9 menos 15, 6. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos 35 partes en la cual 29 va a ser el 83% en la dieta de maíz que vamos a poner y el 6 va a ser de las 35 partes, va a ser el 17% de inclusión en la dieta. Ahorita estamos haciendo este ejemplo en energía y proteína. Obviamente que también el maíz nos aporta con porcentajes de proteína. Este alimento es un alimento, podríamos llamarlo un alimento doble, en el cual nos incluye también energía y proteína, y acá la harina de soya siempre nos va a incluir con proteína. Y aquí al final lo que hacemos es hacer la sumatoria en porcentajes. Siempre al final de la dieta tenemos que llegar al 100%. Eso también es importante. Bueno, aquí nos está hablando lo que les estaba explicando, cómo se debe hacer, lo que hicimos la resta al final de todo el proceso y llegar al 100%. Es decir, la dieta está compuesta del 83% de maíz y el 17% de harina de soja
y contendrá al final el 15% de proteína, siempre y cuando los aportes de proteína del maíz y de la harina de soja sean del 9 y del 44%. En conclusión, lo que les expliqué anteriormente es llegar al 100%. Obviamente, que nos aporte con el 9% y el 44% de proteína y el 9% también el maíz. También hay aproximaciones sucesivas de prueba de error. Se parte de un conocimiento previo y se prueba. Ejemplo, el 80% de la dieta será maíz, el 10% de la dieta será harina de soja y el 5% de la dieta será harina de carne. Se comienza multiplicando el porcentaje de la participación de cada uno de estos alimentos por sus aportes nutrientes. Se figuran en las tablas. Eso también es importante. Hay tablas internacionales en el cual ya vienen cuánto aporte tiene de proteína, cuánto de megacalorías tiene cada alimento. Entonces, al final tenemos que multiplicar y hacer una sumatoria y se comprueba. Los aportes de la dieta cubren los requerimientos de cada categoría. En caso contrario, por ejemplo, si la dieta falta energía, se aumenta la participación de maíz, porque este maíz es más energético, pero también aporta un porcentaje de proteína y se disminuye la harina de soya. Eso es como un juego, ir jugando en el tema numérico y al final ajustar el porcentaje de proteína, el porcentaje de energía, el porcentaje también posteriormente de calcio, fósforo, el porcentaje de lisina y los aminoácidos esenciales que se cubran en la formulación de raciones. Eso es lo que nos explica este ejemplo. Y también aquí les quiero el método práctico de formulación de dietas. ¿Cuáles son los pasos? Definir el listado de alimentos disponibles, agruparlos por características nutricionales destacadas, por ejemplo, energéticos y proteicos. Otra vez más voy a hacer aquí el ejemplo del carrito, del carro del año, la Ford F-150, pongámosle el ejemplo. Los alimentos energéticos, el maíz, el sorgo, el trigo, y los alimentos proteicos, harina de soja o soya que se denomina en otros países, harina de carne al 40%, harina de carne al 50% también, y harina de girasol. Entonces, los alimentos que tenemos acá a mi pantalla al lado derecho, tenemos que son altos proteicos y alimentos que son altos en porcentajes de energía o energéticos que se llaman. Pero el maíz, como les decía, también se puede caracterizar como energético proteico porque también tiene un porcentaje de proteína. Pero como sabemos muy bien, como nos decía un tutor de Costa Rica, especialmente nos decía que siempre hay que poner a un alimento con lo que más nos aporta. Entonces, como es más energético, está en la categoría de energético. Pero yo le decía que era un poco también doble porque también nos aporta también con un porcentaje de proteína. Y también núcleos vitamínicos, minerales. Es importante la sal la inclusión también, mejora el sabor y aumenta el consumo. Como cuando se habla de nutrición animal en bovinos, se dice que cuando se aplica sal, solo sal, es un saborizante, pero si ya le incluimos con yodo, ya estamos previniendo el tema en bovinos, especialmente del bocio que se denomina, y actualmente, como una breve historia que se les va a contar anteriormente, había el problema de bocio en humanos y lo que recomendaron los científicos es incluir yodo en la sal marina que se denomina, y para el consumo humano ya tenemos una sal yodada a nivel de mesa. Entonces es muy importante también el consumo de sal yodada para el tema de había muchos problemas de índices altos en humanos y también en bovinos. En bovinos había este problema por la inclusión de solo sal de mar o sal marina sin la inclusión de yodo. Muy importante también conocer de la historia, lo que se ha venido mejorando a nivel del tema de sal mineralizada. También quería acotar esto en el tema de nutrición. El programa de computación también, ración al mínimo costo, consiste en que una base de datos que posee una lista de alimentos con sus aportes y el precio. Por otro lado, posee los requerimientos de las diferencias de categorías y el programa se basa en introducir los alimentos que el productor posee en el programa y pide el precio, y también
qué animales pretende racionar. Y el programa arma la composición de la dieta en base al mínimo costo. Este programa no reconoce las restricciones que puede existir en la nutrición del cerdo. Es así que existen categorías que no pueden ser alimentadas con sorgo por muchas cosas que tienen taninos, y en el caso que no se plantee el programa una restricción en su uso, si este alimento es muy económico, basará la dieta en él. Entonces quiere decir que el sistema reconoce en función al costo del mercado que estamos trabajando. El mercado sabe muy bien que a nivel de todo país existen los precios en función a la oferta y la demanda, y muchas veces eh, hay escasez de un producto, entonces los costos se disparan a nivel de mercados nacionales e internacionales, si posible, y tenemos costos elevados en la formulación de nuestra ración. Y esto no solo ocurre en el tema en la formulación, ocurre a nivel del sector agropecuario. Pongamos un ejemplo hay escasez de plátano en el mercado. ¿Qué pasa con este producto? Este producto se va a disparar en el precio en el mercado local, puede ser parroquial, cantonal, provincial, a nivel nacional, se va a disparar por el tema de la escasez del producto. Les pongo el ejemplo acá que muchas veces una racima de verde que se denomina puede valer 7, 8 dólares. Y cuando hay producciones excesivas a nivel de pie de finca que se denomina acá en Ecuador, eh, puede valer $1. Entonces, todo mercado está en función a la oferta y la demanda. Me quería salir un poquito del tema, pero es fundamental conocer estos temas, cómo se maneja a nivel de mercados. Aquí también les quería explicar el tema de los ingredientes, cómo se maneja. Aquí está el tema de maíz y siempre hay que ir actualizando precios. Aquí está 28, pongamos un ejemplo. El desfilado de maíz también. Siempre debemos ir actualizando precios en función al país de origen, en función al mercado local que estemos. Entonces siempre hay que actualizar los costos de cada ingrediente que vamos a utilizar en nuestra dieta. Aquí tenemos otro ejemplo, aceite de soya, aceite de palma también, que nos ayuda con el porcentaje de grasa en la dieta, en función a la categoría y en función a la edad, puede ser también que estemos alimentando. Bien. Tenemos un micrófono abierto, por favor, que si lo pueden silenciar. Muchas gracias. Seguimos. Fijar los requerimientos para cada categoría. Aquí tenemos un ejemplo de una cerda en gestación con un peso promedio o aproximado de 175 kilogramos, 40 kilogramos de ganancia en gestación y 12 lechones esperados. Es muy importante también, actualmente ya existen ecógrafos en el cual se sabe cuántos lechones a futuro van a tener con fecha probable de parto que se denomina, y muy importante también en función a eso hacer la ración alimenticia. Aquí les puse una tablita para que ustedes se den cuenta cómo debemos ir haciendo nuestra ración alimenticia en función a la categoría, en función al peso y en función a la ganancia que se va a obtener al momento de la gestación y cuántos lechones esperados a nivel de parto. Parto probable que se denomina a nivel de cerdos. Aquí donde dice alimentos, aquí vamos a colocar con qué alimentos vamos a trabajar, alimentos energéticos, proteicos, sal, si vamos a incluir cistina, vamos a incluir lisina, triptófano, también aquí vitamina, calcio, fósforo. Entonces, al final de todo este proceso, aquí debemos llegar al 100%. La sumatoria total de tanto energía, proteína, sal, grasa, lo que le vamos a incluir a la dieta, nos tiene que hacer la sumatoria del 100%.
Al final, esta categoría de una cerda en gestación nos manifiesta que debe tener 3.400 kilocalorías de energía digestible al momento de hacer nuestra dieta alimenticia. Posteriormente, en el cuadro que nos explica una proteína bruta en porcentaje del 12.47. Entonces, tenemos que llegar al 12.47 en proteína y en energía a 3.400. Aquí el ejemplo de la camioneta que les decía, aquí estamos hablando de el motor y aquí estamos hablando del combustible diésel extra o lo que le vamos a poner, o super o eco país, y en función tiene que tener correlación la energía con la proteína al momento que yo esté haciendo una formulación de raciones. Y posteriormente también tenemos que ajustar la lisina. Al momento que ajustamos la lisina, vamos a ajustar los demás elementos como el metionina, triptófano, cistina, los elementos esenciales que tengamos en nuestra ración. También es muy importante ajustar el calcio. Aquí en esta ración nos dice que tiene que tener el 0,75 en porcentaje en calcio y en fósforo 0,60. Estos son los parámetros que tenemos que darnos cuenta para formular una ración. Y al final del proceso, aquí nos va a dar una sumatoria también de los precios, cuánto nos cuesta producir, pongamos un ejemplo, 100 kilos de alimento. Cuánto nos cuesta producir los 100 kilos, de ahí podemos sacar también cuánto nos vale cada kilogramo de alimento que vamos a suministrar a nuestras cerdas, a nuestras chanchillas, que se denomina también otra categoría, levante. Hay muchos términos que se utilizan: sitios 1, sitios 2, reproductoras, engorde. Entonces, machos también, solo machos para detectores de celo, para extracción también de ese término que voy a utilizar también, extracción de semen para hacer las pajuelas y posteriormente enviar a los galpones para realizar la inseminación artificial. También aquí lo que nos dice, por cada categoría de animales existen 2 cuadros, lo que les decía, se expresan los requerimientos estimados. Uno de los requerimientos que están expresados en porcentaje de la dieta, por ejemplo, de 10 a 20 kilogramos, los requerimientos de metionina. Un ejemplo aquí nos dice que es de 0,30% que tiene que tener el porcentaje de metionina. Por otro cuadro, los requerimientos están expresados en gramos. Por el mismo ejemplo, en animales de 10 a 20 kilogramos, los requerimientos de metionina es de 3 gramos por día. También es importante pues, saber cuánto debemos incluir en la dieta de metionina. También es muy importante. La elección de los alimentos más baratos. Los alimentos energéticos se elige por cuánto vale la unidad de energía. Y los proteicos por cuánto vale la unidad de lisina o proteína. Aquí también hay unos cuadros para saber un ejemplo. Aquí tenemos el maíz, en dólares, el kilo me vale 0,23, es un ejemplo que me contiene 3.50 megacalorías. Cada megacalorías en dólares, un ejemplo, me vale 0.066. El sorgo, siempre actualizar esto de los precios también para saber. El sorgo, un ejemplo, me vale 0.19 el kilo, nos aporta con 3.50 megacalorías y cada megacaloría me vale 0.054 dólares. El trigo, 0.30 dólares cada kilo, me aporta con 3.53 megacalorías y cada megacalorías me cuesta 0.085 dólares. Aquí otro ejemplo, en proteína, la harina, pongamos el ejemplo de harina de soja o soya, 43%, me dice que vale 0.50 el kilo y el porcentaje de lisina de aporte es de 2.70 y en dólares cada 0.18 me vale cada kilo. Entonces, lo que queremos ver con estos cuadros, que al final de todo el proceso tenemos que ir viendo cuál es el más barato a nivel de proteína y a nivel de energía. Y en función de eso, ir haciendo la formulación.
Aquí nos dice la harina de carne es más barata que la harina de soya, entonces deberíamos coger harina de carne. Los alimentos proteicos de origen vegetal y los cereales son pobres en calcio y en fósforo. Entonces, también eso hay que darnos cuenta. Si no nos aportan calcio y fósforo, tenemos que buscar una fuente en la cual contenga calcio y fósforo para llegar a los requerimientos de calcio y fósforo en la dieta. La formulación de la dieta se debe despejar incógnitas hasta quedarse con solo dos para el núcleo vitamínico. También importante este dato en una dieta se debe utilizar de 3 a 5 kilogramos por tonelada en el tema vitamínico, y también la sal va en la dieta en proporción de 0.3 a 0.5%, es decir, que quedan 3 incógnitas que despejar. Entre los 3 alimentos, sorgo, harina de soja y harina de carne, uno destaca de los otros dos. La harina de carne, ya que mientras esta aporta con el 9% de calcio, otros no llegan ni al 1% de calcio. Entonces, aquí nos damos cuenta que también tenemos que ir escogiendo en función a los aportes de calcio y en función al costo que tiene cada ingrediente o cada alimento en la dieta. Aquí también está cómo saber la dosificación. Si la harina de carne fuera el único alimento, aportaría con el 9% de calcio. Estamos hablando del calcio para aportar el 75%, que es el requerimiento de las madres gestantes, del ejemplo anterior que estábamos observando, en qué proporción debe incorporarse en la dieta. Haciendo una regla de 3 simple, el 9% del 100% y el 0,75 que necesitamos, cuánto será en porcentaje. Entonces, haciendo esa regla de 3 simple, X igual a 8.3. Entonces, es decir, que 8.3 de harina de carne en la dieta cubrirán los requerimientos totales de calcio para esta categoría. Como decía, en cada categoría son diferentes los requerimientos nutricionales, tanto energía, proteína, grasa, el tema también de fibra puede ser también, y es muy importante ir viendo esos y analizando en función a los requerimientos nutricionales. Y acá también un ejemplo del mismo ejemplo de la harina de carne, nos dice que el 100% de harina de carne le aporta como 9% de calcio y el 8%, ¿cuánto nos aporta? 0.72. Entonces nosotros tenemos que jugarnos también ahí con un rango del 7.5 al 8 para llegar al 0.75 que necesitábamos en la dieta. Aquí este cuadrito también es importante conocer las restricciones al momento que yo quiera realizar una ración, especialmente ahorita estamos hablando en cerdos. Aquí nos habla cojamos un ejemplo aquí de aprecho de maíz gluten. En la ración máximo debo utilizar el 80%. ¿Qué pasaría si utilizo el 90-95% en la dieta, que se denomina niveles de inclusión? Son mínimos, máximos. Nos dice que el máximo el 80%, pero si yo para abaratar costos cojo y pongo el 95%, el 95% de inclusión en la dieta en este ingrediente, pongamos el ejemplo de aprecho de maíz, ¿qué pasaría? Un ejemplo se puede, voy a utilizar este término, se puede disparar el tema de fibra, puede ser un ejemplo. Entonces vamos a tener exceso de fibra. Entonces, siempre hay que darnos cuenta en los porcentajes de inclusión en la dieta máximo. Y aquí un ejemplo, tenemos un pasto cortado, es un ejemplo. Hay muchos productores, aquí voy a utilizar un poquito lo que se ha hecho a nivel de campo. Hay productores también que tienen cerdos y también les incluyen en la dieta, un ejemplo, pongamos una cebolla mejorada o una cebolla común, y muchas veces también incluyen el barrigón, que es un arbusto que se utiliza a nivel de cercas. También utilizan el tema del Arachis pintoi, que es el maní forrajero, utilizan también otras forrajeras.
como el botón de oro, utilizan otras forrajeras como acá en Ecuador se denomina el yuque ratón, la Gliricidia sepium, y en el tema de alimentación. Pero aquí clarito nos dice máximo del 20 al 30% de inclusión en la dieta, pero el pasto cortado, entonces yo debería utilizar máximo al 30. Un ejemplo, si quiero utilizar en la dieta de 100 kilos, máximo sería 30 kilos en la formulación, porque si utilizo más, vamos a tener, como le decía, un ejemplo en fibra, vamos a tener un exceso a nivel de la formulación. Entonces siempre hay que tener cuidado en el tema de inclusión. Un ejemplo nos dice máximo el 6% de fibra, pero si yo incluyo algo que tiene exceso de fibra, vamos a llegar 7 al 9%. ¿Y qué pasa si yo pongo mucho porcentaje de fibra? Vamos a tener como un tipo de empastamientos a nivel de intestino y no vamos a, por más que estén los nutrientes esenciales, proteína, energía, entonces vitaminas, minerales, a nivel de intestino, no vamos a tener la absorción adecuada por el elevado porcentaje de fibra que estamos incluyendo en la dieta. Aquí también les quería presentar, de acuerdo al peso, cuánto se necesita en materia seca, gramos día, energía digestible también, de acuerdo al peso vivo, de acuerdo a la etapa productiva o a la etapa reproductiva también de nuestros cerdos, de acuerdo a si tiene la primera semana, cuánto necesita, la segunda semana, la tercera, cuarta, quinta semana, últimas semanas, necesita 3.185 de energía digestible en kilocalorías, proteína digestible en gramos, 160, fibra cruda, 75 gramos, en calcio, 9.5 gramos, en fósforo, 7 gramos. Y acá también en cerdos de engorda, cuánto necesita en materia seca, inicio, crecimiento y finalización también en función al peso. Y en función, necesita, pongamos un ejemplo, en peso vivo de 10 kilos, necesita 3.450, 2.000 gramos de proteína digestible, 40 gramos de fibra cruda y calcio igual, 9 gramos, fósforo 7 gramos. Entonces, en función a esto, tenemos que ir haciendo la formulación de las raciones alimenticias en cerdos. Aquí también tenemos un ejemplo cómo debemos ir formulando. Aquí ya tenemos ya lleno la fórmula. Un ejemplo aquí, harina de carne, le vamos a incluir el 8%, un núcleo también, y que contiene vitaminas, el 0,3, la sal 0,3, y vamos llegando al 100%. Y posteriormente también necesita 3.400 kilocalorías, 12.4 de proteína bruta, lisina 0,54, metionina macistina 37, triptófano 11, calcio 0,75 y fósforo 0,60. Entonces aquí al final tiene que sumarnos 100% de todo lo que le vamos a incluir en la dieta, sorgo, harina de soja, harina de carne y al final la sumatoria y posteriormente sabemos cuánto nos vale la dieta alimenticia. Aquí ya tenemos una completa, mire, aquí le vamos a poner 86.6 de sorgo, harina de soja 4.6, harina de carne 8, un núcleo de 0,3 y sal 0,3. Al final, 100%, la sumatoria total de energía tenemos 3.416, los requerimientos nutricionales desde 3.400, aquí hay un desbalance del 0.016, en proteína igual, de 1.47, la proteína llega a 13.9 y los requerimientos desde 12.47, tenemos 1.47 más, y en la lisina está cuadrado, 0.54, en el triptófano está con 0.03 más, en calcio
en calcio está cuadrado, en fósforo tenemos 5% más y al final tenemos la sumatoria total y nos da cuánto al final nos vale la dieta. También es muy importante, aquí va a depender mucho del técnico, va a depender del formulador. Puede ser que le deje ahí o puede ser que reformule para llegar a lo ideal, que sería los requerimientos 3400, lo ideal 12.47 y ir cuadrando y no tener un desbalance en todos los requerimientos nutricionales especialmente en esta fórmula. Este es un ejemplo hipotético para que ustedes vean que al final no nos cuadró, pero tenemos que ir jugando un poco con los ingredientes para ir haciendo el balance adecuado de los requerimientos nutricionales que requiere especialmente cada categoría. Aquí también les quería presentar también ya al final cómo ya debería ir ya la fórmula ya en estas plantillas les voy a pasar también a la licenciada Florcita para que posteriormente les haga llegar con la presentación ya las plantillas para que ustedes también vayan formulando en función a la materia prima que tengan en sus países de origen y también es importante en la cual tienen los ingredientes, en este caso maíz, tiene todos los ingredientes que es proteína, tiene las vitaminas, tiene también lo que vayamos a utilizar, tiene todos los requerimientos en valores nutricionales aportados según los ingredientes usados y la formulación también de raciones con el costo mínimo. Siempre es importante también aquí actualizar los precios de mercado. Un ejemplo hoy día puede ser que es un ejemplo que está aquí, hipotético, que puede ser $14, un ejemplo, pero mañana ya puede valer 15 o 16 o 14.50 en función a la oferta y la demanda que esté en el mercado. Entonces siempre actualizar los costos y posteriormente ir incluyendo. En este caso, aquí tenemos arrocillo que vamos a incluir en la dieta 49.26 y el costo nos dice que nos vale 5.91. Posteriormente una pulidora de arroz que en el mercado puede ser que esté, es un ejemplo, ¿no? Hipotético, yo le puse 9 y la cantidad 30 kilos. El valor 2.70, una premezcla de vitaminas y minerales, le pongo que cuesta 181, la cantidad 0.25, al final 0.45 en dólares, la harina de soya 20.26 de cantidad, nos vale 4.66. Posteriormente le vamos a incluir metionina más sintética 97%, 0.16, en la cual nos sale 0.22. La lisina al 98%, 0.07 de inclusión en la dieta, el valor 0.06. La sumatoria total de los costos nos da $14. Un ejemplo es, y acá en la sumatoria tiene que llegar a darnos del 100%. Posteriormente estamos viendo aquí que el aporte de energía digestible en kilocalorías por kilogramo, esta dieta que estamos realizando aquí para cerdos, nos dice que nos está aportando con 3.447 kilocalorías por cada kilogramo de alimento que consume nuestro cerdo. Entonces ese es el aporte energético, como les decía, la gasolina del carro y la proteína. El aporte de proteína cruda nos dice que nos aporta el 18% de proteína cruda en nuestra dieta, en la cual siempre hay que recordar que hay que tener un balance energético proteico, en el cual aquí tenemos 18 y 3.447. Y también muy importante también irnos de aquí al tema del calcio y también al fósforo, posteriormente a la lisina. La lisina dice que necesitamos 0.95, aquí tenemos cuadrado 0.95 y la energía mínimo que requiere es de 3.068 y aquí tenemos 3.447. En energía y proteína estamos bien. Y también aquí tenemos las restricciones, maíz máximo 80,
pulidora de arroz 30, 0,25 de vitaminas y la premezcla de vitaminas y minerales, harina de soya también máximo el 30% de inclusión en la dieta y gluten de maíz 80%. Entonces debemos respetar siempre los límites de inclusión en la ración alimenticia o en la ración en función a las categorías que vayamos a formular. Sí, esta matriz les voy a pasar a Florcita para que les haga llegar. La idea es que ustedes también sean en la hoja Excel, posteriormente copien ya un ejemplo y vayan formulando y actualizando precios también, de acuerdo a los requerimientos nutricionales y a la categoría que tengan en sus galpones o en sus fincas muchas veces. Hasta ahí sería la presentación y cualquier pregunta a las órdenes. Sí, muy buenas noches. Gracias al CID, gracias por esa oportunidad que me dio para conocer experiencias, especialmente en el sector agropecuario, a nivel de diferentes instituciones públicas, privadas, que se ha trabajado y muy importante también aportar el conocimiento a nivel de, especialmente en monogástricos,
en cerdos, lo que se puede realizar al momento que se haga una ración alimenticia. Entonces, muchas gracias y muy buenas noches.